Me llamo Jason Graves y seré su anfitrión en este programa. Como tal vez ya saben, la adicción a la pornografía es uno de los problemas más graves en el mundo actual. Incluso las mujeres están siendo víctimas de su canto de sirena al convertirse en el sector con mayor crecimiento de la comunidad que la usa. La mayoría de los que usan pornografía no la ven como un problema, no se dan cuenta de la dimensión total de lo que están haciendo. La industria pornográfica ha hecho un trabajo excelente al definir el uso de la pornografía como libertad de expresión, censuran a cualquiera que pretende decirle a las personas qué hacer en la privacidad de su hogar. Por otro lado, están haciendo estragos en la vida de los que participan en las películas pornográficas. Sí, usan tu dinero para destruir la vida de las personas. ¿Te has preguntado qué debió haberle pasado a aquellos que aparecen en películas pornográficas para siquiera considerar aparecer en una? Pues en este programa tenemos un invitado que te contestará. David Saylor una vez fue actor en películas pornográficas y lo que te va a contar sobre lo que en realidad le pasa a los que son usados por tales productores deberá abrirte los ojos de tal manera que ver porno no volverá a ser una opción en tu vida. Mi desviación de lo que se considera una infancia normal y feliz fue cuando un hombre en mi iglesia comenzó a abusar de mí. Comenzó cuando tenía 8 años y continuó hasta que tenía más o menos 11 años y medio. Y por ese tiempo descubrí la colección de pornografía de mi padre. Y me acuerdo que al ver esa pornografía veía las imágenes de esas personas teniendo sexo. Intentaba conciliar lo que veía con lo que estaba pasando en mi vida real. Y lo veía, pero la realidad es que no podía entenderlo. Y no estoy seguro de qué fue más dañino para mí, si el abuso que sufría o saber que mientras mi padre dormía con mi madre, tenía esas aventuras a través del uso de pornografía. Recuerdo una vez que ya había crecido un poco más en la adolescencia, el abuso sexual se detuvo y era suficientemente grande, maduro y fuerte para poder apartarme de ese hombre que había estado lastimándome. Pero también era muy activo en mi iglesia. Y en mi iglesia fue el lugar donde ese hombre tuvo acceso a mí. Recuerdo que sentía un gran conflicto entre lo que escuchaba en la iglesia sobre el amor de Dios hacia mí y a nosotros, pero también fue ese ambiente donde sufrí ese horrible dolor en mi vida. Recuerdo que estaba sentado en mi cama leyendo mi Biblia, porque eso fue lo que me dijeron que debía hacer. Y mientras leía la Biblia y pedía que de alguna manera Dios hiciera que mi vida fuera para algo útil. Y Dios me respondió en ese momento. Crecí en una familia muy triste y disfuncional. En realidad era un niño a quien dejaron sin protección, su propia familia. No porque fueran malos, solo que no tenían los recursos emocionales y mentales para notar lo vulnerables que eran sus hijos. Y ese hombre se disfrazaba de un tipo feliz y bien adoptado en la iglesia a la que iba. Era un gran actor. Y he aprendido que ya no tengo que juzgar a ese hombre. Es trabajo de Dios. No sé qué fue lo que le pasó para hacerlo como era. Recuerdo que hubo un tiempo en el que pensé que si podía salir bien librado y que si no me atrapaban, yo mataría a ese hombre. Y sin parpadear. Sé que ese hombre ya no está vivo, pues yo era muy pequeño entonces y seguro ya murió por causas naturales. Pero si aún estuviera vivo y lo viera, no lo lastimaría. Seguro no sería mi amigo. Y no lo confrontaría. Pero él tiene que darle cuentas a Dios, igual que yo. Creo que no le dije a mi familia porque en mi familia había muchos secretos. La adicción a la pornografía de mi padre. Teníamos
capas generacionales de secretos tristes, solitarios y desesperados que databan de generaciones. No hablábamos de lo que en realidad sucedía con nosotros como individuos. Encontrábamos a alguien más a quien echarle la culpa, por así decirlo. Me impusieron algo y fue la creencia de que tenía que encargarme de esto yo mismo. Que si pedía ayuda no la encontraría. Que un hombre abusara de mí creó mucha confusión y recuerdo que al inicio de la adolescencia, cuando veía a hombres expresar su afecto, normal, uno al otro, tal vez un abrazo o un saludo de mano prolongado, eso era amenazante para mí. Por un lado, sabía que en verdad me gustaban las chicas, pero les tenía tanto miedo y me daban miedo, y por eso me sentía culpable de lo que sentía por ellas. Sabía que no quería tener nada que ver con los homosexuales, pero tenía miedo porque los homosexuales están en todos lados. Así que estaba solo y estancado. Por un lado, estaba muy seguro de mi fisiología y de la tendencia de mi pasión mientras crecía como un joven saludable adolescente al que le atraían las mujeres. Pero no sabía cómo comunicarlo ni expresarlo. Estaba atrapado en una tierra de nadie, del desarrollo sexual y espiritual. Creo que sin saberlo estaba atrapado entre un anhelo de Dios y una profunda aflicción de Dios. Seguramente fui ingrato con la creencia de que se suponía que tenía que ser un buen hombre de Dios. Y no sabía qué significaba. Tuve un anhelo profundo que nunca pude expresar, no pude tenerlo a mano, nunca pude definirlo. No tenía dónde ponerlo. Estaba por periodos donde buscaba intensamente experiencias espirituales a través de la lectura de mi Biblia y asistiendo religiosamente a la iglesia. Me enseñaron que la gente buena va a la iglesia y que si quieres ser una buena persona, debes ir a la iglesia. Eso es lo que hice. Fui a la iglesia, quería ser una buena persona. De hecho, ya de adulto, antes de mi experiencia con Dios, hubo un tiempo en el que iba a la iglesia los sábados en la noche, pues sabía que no podría ir el domingo porque tendría una gran resaca. Entonces lo que hacía antes de ir a la iglesia era detenerme en una cafetería. Pedía una taza de café y tiraba el café, y llenaba la taza de vodka. Y me sentaba en la fila trasera a tomar mi café, porque el vodka en mi taza me ayudaba a estar en la iglesia. Y al salir de ahí, me iba a mi auto a inhalar cocaína e iba a ver a mi novia stripper. Hablaba con ella sobre lo que el predicador había dicho en la iglesia. En cierta forma intentaba reconciliar la religiosidad en la que estaba atrapado y la realidad de mi vida como era. Cuando fui mayor, pasé de simplemente ver pornografía y empecé a salir con bailarinas de los clubes nudistas y trabajé en los clubes nudistas como portero y cadenero. Luego mi novia y yo nos involucramos en la industria de la pornografía. Para ese entonces ya tenía una adicción a las drogas y al alcohol. Así es como ganamos el dinero para poder vivir, incluso para conseguir drogas. Pienso que la pornografía es una droga. Soy un alcohólico en recuperación. Soy un drogadicto en recuperación. Antes fumaba crack y bebía alcohol y tomaba pastillas y hacía lo que fuera para que esas cosas entraran a mi cuerpo. La pornografía la ingería a través de los ojos, pero creo que al nivel de nuestra química cerebral e incluso al nivel de nuestras células del cuerpo, que la pornografía tenía un efecto de droga
Y las personas son muy propensas a volverse adictas a la pornografía como son propensas a volverse adictas a las drogas. Y no creo que alguien sea inmune a eso. La plegaria más honesta que he hecho en mi vida fue cuando una noche vi las estrellas y le dije: a Dios, no sé quién eres, pero si no me ayudas me voy a morir. Te llamaré como quieras. Estaba dispuesto a volverme budista, o musulmán, hindú, hubiera sido lo que fuera. Solo no quería morir. Y unos minutos más tarde mis manos temblaban al intentar encender un cigarrillo. Creí escuchar una voz. No sé si escuché la voz con los oídos, audible, o solo la escuché con el corazón. Pero esa voz que escuché me dijo: escucha, David, ahora me pongo a trabajar. Y estaba sorprendido. Estaba confundido, pues había llamado a Dios y por primera vez en mi vida Dios respondió llamándome por mi nombre. No me dijo que fuera a hacer algo y no me dijo que caminara por el pasillo lleno de remordimiento y tocara la puerta de alguien y le hablara de la iglesia. Me dijo: escucha, David, me llamó por mi nombre. Y no sabía exactamente quién era. Y me di cuenta, y en verdad aprecié esa humildad de Dios. En ese momento Él me dejó saber que me amaba y que no esperaba que lo entendiera. Y no esperaba que supiera bien teología, ni siquiera mi doctrina. Solo quería que yo supiera que Él estaba ahí. Y con el tiempo me he dado cuenta de que mi vida anterior sí sirvió. Y esperar ese momento fue una simple preparación. Él no me estaba evitando. Estaba permitiéndome estar preparado. Creo que para ser un ser humano saludable debes tener lo que llamo una vista binocular de toda la vida. Yo soy deportista y me encantan los espacios abiertos. Tengo un par de binoculares y cada ojo mira para un lugar diferente. Pero hacen que te enfoques. Y creo que Dios quería que yo tuviera la experiencia de esos 40 años. Tenía 40 años cuando hice esa plegaria. Esos 40 años de permisividad indescriptible. Para que cuando Él llegara y me conociera y me diera una visión creciente y en desarrollo para el futuro que me iba a dar, eso haría que me enfocara en cómo debía vivir ahora. Y ese enfoque es lo que me ha cambiado y me ha dado el poder, no de forma fácil, ni sin sufrimiento, de volverme el tipo de persona cuya participación en las drogas, el alcohol y la pornografía ya no tiene sentido. Nunca he olvidado cuánto me encantaba estar drogado. Nunca he olvidado lo mucho que me gustaba estar ebrio, o la emoción de mi estilo de vida promiscuo. Pero no lo entiendo, no tiene sentido. Ahora tengo una vida que vale la pena vivir. Mi vida en la superficie no ha cambiado demasiado. Vivo en la misma casa, en el mismo vecindario. Tengo menos dinero ahora que cuando vendía drogas. Seguro no tengo la vida que había definido para mí. Pero lo que ahora entiendo es lo que significa vivir con la presencia constante del Creador. Estoy perfectamente en casa en este universo, ya sea en este cuerpo o en la eternidad. El cielo para mí ya comenzó, y no porque mi vida sea genial. Las calles por las que camino seguro no están cubiertas de oro. Pero el amor eterno de Dios es mío. Los mandamientos de Dios y su llamado a la obediencia no es una lista arbitraria de qué puedes y qué no puedes, sino me está pidiendo que viva mi vida de una manera que es buena para mí y es buena para las demás personas.
Y esta vida que experimento, que tengo, y aunque obviamente ya estoy entrando a la edad madura, pero mi vida se expande, está creciendo. Y eso es algo bueno porque antes mi vida siempre fue una constante lucha desesperada por sobrevivir. Porque no era una vida, era una muerte donde mi corazón no había dejado de latir. Your passion that beats for Christ alone. Your passion. Uno de los libros cristianos más populares escritos con el tema de encontrar la liberación de la adicción sexual es Every Man's Battle, Ganando la guerra de la tentación sexual, una victoria a la vez, de Stephen Atherton y Fred Stocker. De hecho, Stephen y otros coautores han escrito una serie completa de libros para hombres y mujeres, jóvenes y viejos, que ha vendido más de 3 millones de copias. Recientemente la serie ha salido con material adicional nuevo que incluye un libro de trabajo que se vendía por separado. Con extensas actualizaciones para las nuevas generaciones, este gran bestseller comparte historias de docenas de personas que han escapado de la trampa de la inmoralidad sexual y presenta un plan práctico detallado para cualquier hombre que desee la pureza sexual. Every Man's Battle incluye un libro de trabajo de comprensión y una sección especial para mujeres diseñado para ayudar a entender y apoyar al hombre que aman. Para obtener una copia de Every Man's Battle, solo entren a purepassion.us. purepassion.us. Los tips de Jason. ¿Te has preguntado por qué Dios ha permitido que pases por las cosas que has pasado en tu vida? ¿Alguna vez se te ha ocurrido que hay un propósito para eso y que Dios quiere redimir las experiencias y el dolor que has sufrido en una forma que uses tus dones, tus talentos y pasiones? Bueno, definitivamente sí. Y cuando hace eso en la vida de un creyente, lo llamamos una visión redentora. Va más allá de lo que te estás recuperando y se trata de para qué te estás recuperando. Suena emocionante, ¿no? Bueno, puedo decirte desde mi propia experiencia personal que es emocionante estar viviendo mi propia visión redentora en mi ministerio a los afligidos sexualmente, pero también es muy satisfactorio y también puede serlo para ti, como sea que se vea, único para ti como individuo. Quiero explorar eso contigo un poco y darte algunos consejos para que consideres que pueden abrir las puertas al siguiente nivel de tu recuperación, ya sea que estés luchando con problemas sexuales tú mismo o un ser querido junto a ti, o si sientes el llamado a este tipo de ministerio redentor directa o indirectamente. La moraleja es, como lo pone la Biblia, donde no hay visión, el pueblo perece. Si fallamos al considerar y entrar en esto, no solo tiene consecuencias para otros a nuestro alrededor, sino al menos lleva a una recuperación incompleta. A nivel personal, de esa manera, permaneceremos vulnerables a volver a las mismas cosas que nos colocaron en los lugares donde estuvimos para empezar. Como el Dr. Miles Monroe dice, la visión es predicción con comprensión basada en la retrospección. De forma similar, Andy Stanley lo pone de esta manera: Dios está usando tus circunstancias para ajustarte y prepararte para que logres su visión en tu vida. En otras palabras, Dios quiere redimir los lugares donde hemos estado en la vida a través de nosotros para el bien de su pueblo y la gloria de su nombre. La Escritura también confirma esto. ¿Recuerdas lo que dice? Su fuerza permanece perfecta en nuestras debilidades. Si eres como yo, tal vez estás pensando, suena genial, pero es más fácil decirlo que hacerlo. Sí, yo te entiendo. Cuando consideré por primera vez entrar al ministerio de la integridad sexual, estaba aterrado. Y de hecho evité a Dios y me negué a seguir su guía. Temía que me juzgaran. Me daba miedo que no hubiera suficiente trabajo para mí como terapeuta. Y al voltear atrás, es gracioso que pudiera pensar algo así cuando hay tanta gente lastimada por ahí. Estaba tan cegado por mi propio temor y egoísmo. Mi inmadurez estaba limitando lo que Dios podía hacer a través de mí para liberar a los cautivos. ¿Te relacionas con el sentimiento de temor? Bueno, cuando comencé a obedecer a Dios, Él abrió tantas oportunidades para mí. Ha bendecido las cosas que he intentado hacer que vienen de Él. Y ha usado mis dones de forma que estoy muy orgulloso.
Hoy en día mis temores parecen estar ahogados por los sentimientos de afirmación, confianza y gozo del Señor, como resultado de esta sociedad redentora que formamos juntos. Es casi como si la vida fuera más rica y disfruto cada día en formas nuevas y mejores. Podría seguir hablando, pero quiero señalar algunas cosas a considerar para ti. No importa dónde estés en el proceso redentor. Primero, todos tenemos diferentes dones, talentos y pasiones, y no todos van a tener la misma visión. La tuya podría ser completamente diferente a la mía, y eso es bueno. Necesitamos que el cuerpo de Cristo funcione junto con todos sus miembros en armonía. Tu visión tal vez no tenga nada que ver con la integridad sexual. Tal vez no termines en televisión. Tal vez tu llamado está en un trabajo tras bambalinas. Sin embargo, sea lo que sea, te gustará. Créeme, Jesús dice, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Y vine para que tuvieran vida en abundancia. Él no quiere que vivamos una vida de tragedia, sino una en la que podamos sentirnos vivos y emocionados con lo que hacemos. Por eso nos creó a todos diferentes, y Dios es listo. Quiere que hagamos las cosas que amamos, porque sabe que tendremos más energía y pasión en esas áreas. Cualquiera que tenga hijos puede decirte la alegría que es verlos hacer lo que les gusta. Pon mucha atención a las diferentes áreas de tu vida, tu familia, tu comunidad y tu cultura. Esos son los lugares donde buscar puntos clave para involucrarte. Pídele a Dios más detalles y más específicos sobre tu visión. Toma riesgos para dar pasos en tus dones. Desarrolla las áreas que te apasionan e interesan en preparación para las oportunidades que Él te va a dar. Mi pastor decía, intenta algo tan grande que a menos que Dios sea parte de ello, esté destinado al fracaso. Creo que debemos vivir así tanto como podamos, mientras aún podamos. Hay mucho en juego, como las personas que sufren a nuestro alrededor y nuestra propia recuperación mientras seguimos creciendo y dando fruto. Bueno, espero que esto te ayude y te dé esperanza. Recuerda, desarrollar tu propia visión redentora requiere que le permitas a Dios usar tu pasado para bendecir a las personas en tu presente y tu futuro, usando tus dones, talentos y pasiones. Así que busca el corazón de Dios para tu visión y toma riesgos. Y no olvides que si miles de personas en recuperación como yo pueden vivir en victoria con la ayuda de Dios y la ayuda de otros guerreros, tú también puedes hacerlo. Hasta la próxima, soy Jason Graves, con consejos para tener esperanza y sanidad para Peer Passion Television. Ahora, cuando siento una tentación, hago dos cosas. Recuerdo los resultados inevitables que siempre llegan. La miseria, el dolor, la tristeza, y no solo para mí, sino para los que me rodean también. Y pienso y recuerdo lo que Dios ha puesto ante mí. Cuando estoy en obediencia, tengo la oportunidad de sumergirme en el ministerio de la bondad de Dios cuando la pone frente a mí. Tengo la oportunidad de convertirme en parte del amor eterno y de vivir cada día de mi vida en ese día y en ese momento. Pero, si peco, cosa que hago muy seguido, tengo la oportunidad de la confesión. Conforme confieso mis fallas y todos mis errores y mis pecados, Dios me mueve y cambia mi dirección de nuevo a esa oportunidad de bondad y amor. Ese chico o chica en la cinta o foto pornográfica que te divierte es un individuo profundamente herido. Las personas no se quitan la ropa y realizan actos sexuales ante la cámara sin una razón. No permiten ser abusados sexualmente en formas horribles por un director de películas porno porque lo disfruten. Es muy probable que hayan sido abusados sexualmente cuando eran niños. Tal vez fue un abuso físico en otras formas y continuamente fueron abusados emocionalmente en formas que ni siquiera puedes imaginar que un niño pueda sobrevivir. Los han suavizado para tu placer visual. En una forma u otra, los han hecho creer que tienen poco valor a menos que sea para calmar tu lujuria. Se golpean a sí mismos, se suicidan en altos porcentajes, toman drogas y alcohol en grandes cantidades para olvidar los sentimientos de falta de valor y lo que los han lastimado. Lloran a mares en las noches y en el día ponen una cara feliz para que otros no se asusten con el intenso dolor
que los domina cada hora del día. Agradezco mucho a David Saylor y a otros que han estado en nuestro programa para decirnos la verdad sobre la industria porno y lo que el porno le hace a todos los que toca. Qué gran ejemplo de la voluntad de Dios de tocar a todos los que están dispuestos a buscarlo a Él. Ya seas un productor de porno o un actor de porno o un usuario de porno, Jesucristo quiere rescatarte y alejarte de todo ese odio autoinfligido, degradación y condenación que rodea al malvado imperio de la pornografía. Él murió para pagar el precio de tu pecado, cualquiera que sea, y te ofrece hoy perdón y libertad de toda injusticia. En tan solo unas semanas, ni siquiera te reconocerás. Es una oferta que no deberías rechazar. Busca a Jesús con un corazón comprometido a la libertad permanente de las cadenas de la lujuria. Vuelve la próxima semana y visítanos en Pasión Pura.